Bueno, ya le damos la bienvenida a integrantes del equipo del COSA Tilra, porque como dije en el bloque anterior, hoy se conmemora en todo el mundo el Día de Lucha contra el Cáncer. Y aquí en Sunchales hay un lugar donde, bueno, creo que es único en Argentina, porque está el Temotherapy, ¿sí? Es un poco el aparato estrella en materia de tecnología que tiene el COSA Tilra, que es el Centro Oncológico de Sunchales y que no solamente atiende pacientes de nuestra ciudad, sino de todo el país, incluso de países limítrofes. Vamos a hablar con dos personas referentes del COS, como es Janina Chapero, que es farmacéutica, que está a cargo, es la responsable del hospital de día del COS, y la acompaña el contador Marcos Sosa, que está en la parte de la coordinación administrativa del COSA Tilra. Ellos son un poco la cara visible, junto a todo un gran equipo de profesionales médicos y de diferentes disciplinas que trabajan para lograr mejorar la calidad de vida de los pacientes y, ¿por qué no, la cura de aquel paciente que tiene un diagnóstico para nada bueno, que es cuando te dicen que tenés cáncer, no importa la edad, la religión, el sexo, la raza, la condición social. A todos nos puede tocar de alguna u otra manera, o podemos tener un amigo, un familiar, un conocido. Y aquí en Sunchales está esta posibilidad. Y por eso hoy, en una fecha tan importante, donde quizás del otro lado hay mucha gente que está atravesando esta enfermedad, poder alentarlos y juntos, sí, lograr superar el diagnóstico. Claro que sí, es posible. Bueno, bienvenidos al programa. Gracias por venir, Yani, un placer recibirte, Marquitos también. Gracias también a Aitín Ponce, a Fátima Bazán, a toda una serie de personas relacionadas a Tilra, a Hospil, que hacen posible que el COS exista en Sunchales, porque podrían haber tomado la decisión de hacerlo en otro lugar, por ejemplo en Buenos Aires, en Cava, en Capital, todo pasa por ahí, ¿no? Y sin embargo se ha tomado la decisión hace 5 años, vamos por el 6º me parece, ¿sí? Por el COS, ahora el 3 de marzo. Creo que es así, el 2 de marzo. El mes que viene cumplen 6 años de estar en Sunchales. Así que es un orgullo como sunchalense. Y viste que pasamos frente a las instalaciones del COS y nos parece que es algo totalmente natural y normal. Así debe ser. Pero dentro de ese lugar, de esas dependencias, de esa estructura edilicia, hay un grupo humano que trabaja codo a codo con el paciente. ¿Es así, Janina? Sí. Contanos, en este Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, gracias, ¿cuál es el mensaje que tienen ustedes como equipo de trabajo? Bueno, primero, buenos días a todos los que miran el programa. Como bien decías al inicio, este es un trabajo de equipo. Somos un gran equipo por ahí, son algunas caras las que siempre por ahí vamos y comentamos un poco lo que hacemos, pero esto forma parte de un gran proyecto de salud y regional, sobre todo atendiendo una demanda que muchas veces es olvidada dentro de la región provincial o del norte de nuestra provincia, y por qué no también norte del país, porque recibimos a muchos pacientes de otras provincias o del norte que por ahí dificulta muchísimo el acceso. Recordemos que estos tratamientos son muy prolongados, entonces también requiere que el paciente y su familia o los acompañantes se instalen o acompañen durante todo este proceso, y también implica un costo extra. Una ciudad como Buenos Aires, grandísima, no es fácil el tratamiento, no es fácil instalarse, no son fáciles los costos. Entonces siempre me gusta tener en cuenta esto, también hablarle a toda la comunidad de Sunchales, porque también forman parte de su calidez, de recibir, a veces cruzarse con estos pacientes, porque nuestros pacientes se convierten también en clientes, o van al supermercado, o van a ver las obras, por supuesto, la oferta educativa, la oferta cultural que hay en el SET. Siempre también institucionalmente tratamos de armarle una propuesta integral para que no sientan tampoco tanto el cambio, que sea todo nueva, que no sepan qué hacer, porque el tratamiento a lo mejor dura algunas horas o un ratito, y el resto del tiempo, digamos, hay que tener la mente ocupada también, ¿no? Y no estar pensando todo el tiempo en la enfermedad. Fundamental. Con el área de la oferta cultural, educativa, los cursos que se dan en el SET, ocupan mucho el tiempo. ¡Qué bueno! La nueva construcción o la ampliación del hotel también fue fundamental, porque también permitió que se puedan el espacio instalar. Recreativo también. El espacio recreativo. Sí, bueno, por supuesto, intrínsecamente muy asociada a la clínica,
con algún análisis de sangre, con los estudios de imágenes, algún otro especialista que requiere verlo también. Entonces, bueno, en realidad lo que nosotros formamos es una red que tratamos de contener al paciente. Y bueno, no solamente desde la parte del tratamiento, sino también desde todas estas aristas. Exacto. Yo decía que no es solamente para la comunidad de Sunchales y la zona o el país, sino también de países limítrofes. Marcos, estás más en la parte administrativa, pero ¿qué pasa cuando un paciente elige realizar su tratamiento oncológico en el COS? Y hablamos de costos, es inevitable. ¿Qué pasa con esa situación, con la obra social? ¿Cómo es el proceso? ¿Hay mucha burocracia en el medio? Porque me imagino que tratás personalmente con ellos, los conocés, después se establecen hasta lazos de amistad, ¿no? Una vez que deciden instalarse en Sunchales y hacer el tratamiento cuando no son de acá. Pero ¿qué sucede con aquella persona que te dice, me encantaría estar en Sunchales, o que son de aquí, realizarme el tratamiento en el COS, pero no puedo? ¿Hay impedimentos? ¿Cuáles son por ahí los acuerdos que logran ustedes como COS Atilra con otras obras sociales? ¿Cómo es? Bueno, efectivamente el camino no es de los más fáciles, pero nosotros tratamos de hacer todo lo posible para que no sea una traba que el paciente pueda realizarse su tratamiento, tanto sea de radioterapia como de quimioterapia, tratamientos del dolor. Claro, porque hay diferentes opciones. Hay distintas, hematología, distintas opciones, exactamente. Y creemos que lo hacemos con resultados satisfactorios. ¿Y por qué lo decimos? Porque tenemos una estadística puertas para adentro, nos movemos incansablemente, como bien dice Yani, en equipo, tratando de subsanar lo que haya que subsanar en pos de que esas trabas, muchas veces burocráticas, económicas, puedan salir adelante. Nosotros tenemos la gran ventaja de que nuestro Consejo de Administración, y lo digo porque es real, nuestro secretario general, Héctor Ponce, fue muy directo desde los inicios en pos de cuál era la visión de Atilra. Y la visión en este contexto de respecto a la salud es que la mayor cantidad de gente posible pueda hacer uso de estas instalaciones y de estos servicios que nacen de un sindicato. Y eso lo logramos. Nosotros hemos tenido incansables negociaciones con obras sociales muy importantes, como ser PAMI. Parecía imposible que nosotros podamos atender PAMI y lo hemos logrado. Y créeme, Mari, o sea que hoy un jubilado que tiene PAMI y que tiene esta situación, este diagnóstico, ¿puede hacerse un tratamiento en el COS? Sí, Mari. Y en el medio de la pandemia, desde Atilra se hizo todo lo posible, es ir al pasado, pero para comentar un poco, todo lo posible para que el paciente de PAMI evite hacer lo que finalmente tuvo que hacer, que era subirse muchas veces a un auto o una ambulancia con todos los riesgos que eso implicaba y hacerse su tratamiento en Santa Fe Capital, por ejemplo. Nos llevó mucho tiempo y no eran cuestiones económicas ni financieras, pero la bajada de línea nuestra era firme y logramos que hoy, tanto sea en quimioterapia como en radioterapia, el paciente PAMI pueda atenderse en uno de los mejores centros oncológicos del país y de Latinoamérica. Y una primicia, porque fue reciente y también nos llevó mucho trabajo, nosotros ya hace tiempo que somos prestadores, o sea, podemos atender a los pacientes IAPOS en lo que radioterapia refiere, pero nos era imposible atender en quimioterapia y lo hemos logrado. ¿Cuál es la diferencia? ¿El costo? No hay cuestiones de costo, hay muchos caminos que allanar, muchas situaciones, pero la firmeza está y te puedo asegurar, Mari, que no va por una cuestión económica, sino más bien desde la parte de Atilra, el tener PAMI, el tener IAPO, va dentro de lo que es la política de responsabilidad social. Porque hay un montón de pacientes que si no tenemos esa cobertura dentro de nuestras prestaciones, no se van a poder atender. Entonces, tenemos acuerdo con la provincia. Pacientes sin obra social de nuestra provincia, pueden venir a hacerse atenciones en lo que radioterapia refiere. O sea, eso también marca las pautas de... O sea, una persona, pero eso vamos a aclararlo. Sí, por o sea, favor.
personas que no tienen obra social se pueden atender en el COS. Cuando viene con las autorizaciones Bien, pertinentes ahí está. del ámbito de salud provincial, sí, se pueden y se han atendido. ¿Y aquí de Sunchales hay mucha gente que está en esas condiciones? Existen pacientes de Sunchales que estuvieron atendiéndose bajo esas condiciones, muchos de Rafaela, mucha gente del norte. Y obviamente, en paralelo también hacemos todo lo posible para que venga aquel paciente con prepaga, aquel paciente en carácter de particular, que hay mucho también que no tiene una cobertura, pero sí la disponibilidad económica de poder afrontar una erogación en salud, ni más ni menos, aquí en Sunchales. Tenemos muchos casos de pacientes que vienen atendiéndose, o venían, en Brasil, en Uruguay, que son argentinos y que se están atendiendo aquí con nosotros. Cuando tienen que volver a hacer algún tratamiento de radioterapia o de quimioterapia, gente de Capital Federal. Tenemos muchos ejemplos. Exacto. Entonces, trabajamos para que los lazos... Que el acceso continúen. de oportunidades pueda ser. Créeme que así. nos preocupa y nos da mucha bronca cuando no lo logramos. Y te ocupás también. Nos ocupamos en equipo y siempre... Marcos, viajás mucho, golpeás muchas puertas para lograr acuerdos con estas obras sociales. En un primer momento viajamos mucho, hoy ya los lazos están, como siempre decimos, tenemos acuerdos firmados y más entre acuerdos y con los puentes. cambios de gobierno, el PAMI, sí. ¿Costó recobrar esa confianza porque el gobierno nacional cambió? Hoy por hoy, gracias a Dios, sigue la misma tesitura. Creemos que es lo que corresponde. Porque incluso el delegado de PAMI Santa Fe conoció las instalaciones del COS. El año pasado vino a Sunchales y conoció las instalaciones. Vino incluso a una de las capacitaciones que hemos armado, porque nosotros dentro del centro oncológico, junto a la clínica Tilra, habitualmente realizamos simposios, congresos en las instalaciones de la Fundación Atilra, y de carácter nacional. O sea, vienen muchos oncólogos, técnicos de radioterapia, radioterapeutas reconocidos. Bueno, es que eso debería suceder. Debería ser en cualquier país civilizado y normal del mundo. Las cuestiones políticas partidarias deberían ir por un lado y las cuestiones esenciales, como en el caso de la salud, la educación, deberían ir por el otro, ¿no? Somos todos argentinos, uno nunca sabe las vueltas de la vida y esta rueda donde gira el mundo, en qué lugar estamos. Hoy estamos acá, mañana allá y así sucesivamente. Y me parece que cuando es una cuestión de salud, lo partidario tiene que estar de lado. Como dijiste, Marco, más allá de que cambió el gobierno nacional, tiremos todos para el mismo barco. Es el PAMI, son los jubilados, son nuestros abuelos, aportaron toda la vida al Estado. Y llegar en esas condiciones en los últimos tramos de su vida y encima con un diagnóstico oncológico no es para nada fácil, para nadie, pero los abuelos y por el respeto que se merecen los adultos mayores, ¿no? Tengo mensajitos de la gente que están comunicándose con nosotros al 15 66 61 94. Marta me dice, totalmente posible, con signos de exclamación, y más aún en instalaciones del COS. Único centro oncológico de la magnitud y eficiencia del país, sus profesionales y todo el equipo es de excelencia. Gracias por atendernos con tanto profesionalismo y amor. Muchas gracias. No quiero finalizar la entrevista sin antes conocer de qué se trata el Hospital de Día, Janina. Bueno, el Hospital de Día es un lugar en donde nosotros lo que hacemos son tratamientos ambulatorios. Lo que significa es que el paciente en el día se interna y también recibe el alta, no se encuentra en una internación continua de varios días. Y realizamos diferentes tratamientos como puede ser la quimioterapia, la sueroterapia o algunas otras internaciones que pueden llegar a ser complementarias o demandadas en el momento, no programadas. Bueno, la quimioterapia es uno de nuestros pilares dentro de la oncología, es un tipo de tratamiento, no es siempre la misma, depende de la patología, del paciente, de la respuesta de ese paciente, ¿no? De cuál es, claro, el esquema del tratamiento. No son todos iguales, no duran todo lo mismo. Y bueno, la sueroterapia es un tratamiento innovador que estamos haciendo. Lo utilizamos mucho en lo que es tratamiento del dolor, pero también tiene aplicaciones en lo que es la medicina funcional y preventiva. Y consiste en la administración de vitaminas, minerales, analgésicos por vía endovenosa
y la verdad es que estamos muy contentos porque es la primera vez que realizamos un tipo de tratamiento tan innovador y encontramos resultados muy positivos. Incluso, bueno, el dolor puede estar asociado o no a las patologías oncológicas, y en los casos de que no están asociados, por ejemplo, tenemos casos de deportistas que han venido a nuestro hospital de día, sí, por alguna lesión que no cede con los analgésicos tradicionales o con las terapias tradicionales. O sea, no es que reemplaza a ninguna otra indicación médica, por supuesto. Kinesiología, analgésicos, todo lo convencional, aún así no cedía, y ha encontrado muy buenos resultados con las aplicaciones de sueroterapia. Entonces estamos muy entusiasmados porque vemos a muchos pacientes jóvenes y grandes también sin diagnóstico de cáncer, y sobre todo con algo también tan sensible como es el dolor, en este caso, que es algo que nosotros lo utilizamos mucho, y dificulta mucho también las tareas de cualquier persona, porque bueno, también hemos tenido gente joven con casos severos de migraña que han logrado tener alivio, entonces también es uno de los fuertes en donde estamos haciendo foco también para dar este plus. Laura me dice, hice sueroterapia hace unos pocos días, una atención impecable, un lujo, y tenerlo en Sunchales. Gracias, COS. Más mensajes que llegan a la radio, los del COS, excelente. Y otra consulta para vos, una pregunta para Marcos. Sí. ¿Por qué la clínica no atiende a todas las obras sociales o prepagas? Bueno, siempre está, como decía en un primer momento, ¿no?, la predisposición de ATILRA en razón de que se pueda atender a la mayor cantidad de gente posible. Y está demostrado con lo que estoy comentando dentro del centro oncológico. Muchas veces esa predisposición no alcanza. Y esas son cuestiones que hay que preguntarle a las dos partes, ¿no? En este caso la consulta viene hacia parte del prestador, que vendría a ser el efector de salud de la clínica, pero muchas veces también hay que preguntarle al financiador de cuál es su política y por qué hoy no es parte de su cartilla. Nosotros tenemos la gimnasia de estar permanentemente de los dos lados del mostrador. Siendo OSPIL una obra social sindical de la cual uno también tiene tareas a diaria, y justamente en el área de prestadores a nivel nacional, créeme que es muy difícil muchas veces llegar a acuerdos con determinadas clínicas. Pero muchas otras veces es cuestión de levantar el teléfono o subirse al auto, o sindicatos de otras profesiones también, ¿no? Claro. Entonces, las obras sociales. El esfuerzo de OSPIL muchas veces es sobrenatural en pos de llegar a acuerdos con clínicas que parecen imposibles, que nada tiene que ver con la tierra. Quizás tendría que suceder lo mismo desde el otro lado para con nuestro prestador propio de ATILRA. Son dos personas jóvenes y están trabajando en equipo, uno desde el área administrativa, contable, otro del área de farmacia, del área de salud. ¿Qué significa por ustedes estar en el COS? Porque, Yani, estás prácticamente recién recibida y estás trabajando permanentemente con la enfermedad, y con una enfermedad como es el cáncer. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando dijiste sí, me voy a Sunchales, formo parte del equipo del COS, y a 6 años, ¿qué podés decir? No es fácil trabajar todo el tiempo con la enfermedad, para ninguna persona. No es fácil también dar respuestas a una persona que tiene muchas angustias o mucha incertidumbre. Mi proyecto personal es bastante abarcativo, abarca muchas áreas, pero bueno, dentro de lo profesional lo que me llamó la atención es el desafío de hacer algo diferente. Dentro de mi profesión no está tan conocida estas diferentes áreas como son el desarrollo clínico, o sí están más desarrolladas en las grandes ciudades. Entonces, la complejidad de estos tratamientos requieren que nos involucremos desde las diferentes profesiones. A mí inicialmente me pareció un proyecto hermoso. Hoy en día también el hecho de trabajar en la institución también me permite dar clases, entonces es como que me fui diversificando y fui aprendiendo a dar a entender. Es algo que me entusiasma mucho, hacer cosas diferentes. Y volviendo también al tema de la atención en la enfermedad, nosotros tratamos de llevar el trabajo diario no con pesadumbre, sino todo lo contrario, mostrarle la esperanza a todos los pacientes. Entonces los recibimos con alegría, con las cosas buenas y con la esperanza de todo lo que está por venir.
Qué lindo mensaje. Marcos, ¿compartís lo que dice Janina? Absolutamente comparto, y lo único que puedo agregar es que dentro de una materia dura como es la contabilidad, no son muchas las posibilidades de vos profesionalmente sentir que ayudás. Y acá la verdad que sentís que ayudás, y es real. Y es muy bueno todo lo que se está produciendo desde hace años en Sunchales, como bien decías vos, y es un sindicato y está al alcance de mucha gente.